Es un gusto saludarles, colegas, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un video introductorio. Más que un video introductorio, bueno, es un video porque esa es la aplicación, pero lo que quiero es compartir con ustedes y espero que esto les dé reflexión pues, sobre los temas de la maestría. Específicamente quiero hablarles lo que corresponde esta semana al tema de los riesgos. Los riesgos, en este caso, en la gestión de la calidad. Hay muchas creencias y son falsas sobre los riesgos. Los riesgos hay una especie de tabú con los riesgos empresariales. En algunos casos hay mucha confianza, exceso de confianza. Y en algunos otros casos ni le prestamos atención. Sin embargo, yo quisiera dejarles claro, por mi experiencia, que vivimos en riesgo. Eso no tiene por qué verse como una zozobra. Estamos hablando de un entorno empresarial, ¿verdad? Y como entorno empresarial hay un ecosistema. ¿Quién conforma este ecosistema? Usted como líder, su equipo de trabajo, sus proveedores, sus partners, sus contratistas, las comunidades donde usted se, se establece. Es decir, todos los stakeholders, los clientes internos, los clientes externos, los organismos reguladores de su área de negocio, la competencia, ¿verdad? Ahora bien, una cosa es un riesgo y otra cosa es el impacto que puede tener un riesgo. Una cosa es un riesgo y otra cosa es cómo podemos administrar y gestionar efectivamente los riesgos. Una cosa es un riesgo y otra cosa es un plan para mitigar un riesgo. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hay que tener clara es que los riesgos no son, como nos han enseñado, exclusivamente del otro lado, es decir, lo que está en el entorno externo que puede hacerse presente en mi organización y causar daño, desastre, detener la continuidad operativa, mermar la rentabilidad, llevarnos al desastre. No todo es así. Hay unos riesgos que no observamos, que no analizamos y que por lo tanto no estamos preparados y son los riesgos internos. Y él o los principales riesgos internos se derivan de la ausencia, la falta, la carencia de lo que es un liderazgo. Piense usted por un momento que en este instante está escuchando este video, estas palabras mías, y pregúntese, y no lo pongo en duda que usted así sea, pregúntese cuán líder es usted. Y yo estoy seguro que usted es un excelente profesional. Usted cumple con sus actividades. Usted posiblemente tiene visión sistémica hacia dónde vamos como organización, hacia dónde quiero llevar yo esta organización. Pero también pregúntese cuáles son los riesgos. Y antes de salir a buscarlos allá afuera, busquémoslos acá adentro. Repito, el principal o las principales causales de la afectación cuando esos riesgos se hacen presentes en las organizaciones es la ausencia de liderazgo. ¿Por qué le digo esto? Porque un líder tiene visión sistémica, tiene pensamiento estratégico. Eso se llama en gerencia habilidades sociales. También se le puede llamar habilidades conceptuales. Esa persona, como ustedes, que miran más allá de la caja donde están en la organización y dentro de esa mirada observan, detectan, analizan y evidentemente se preparan para que en caso de que aparezca un riesgo, lo puedan mitigar. Escuchen bien, mitigar. Mitigar no es eliminar. Mitigar es contener, hacer que su efecto negativo sea lo menos posible en mi organización.
Hay momentos en que el riesgo lo puedo parar, detener, eliminar, pero hay otros en que no es posible. Pregúntense esto. ¿Qué organización dentro de su plan estratégico tenía contemplada una pandemia, una endemia? Por lo tanto, aquí estamos hablando de elementos diversos que pueden afectar la continuidad operativa de nuestro negocio. Pero ahora bien, fíjense que podemos hacernos esta pregunta. ¿Qué es para ti un riesgo? ¿Qué es para ustedes un riesgo? Reflexionen unos 20, 30 segundos. ¿Qué es para ustedes un riesgo? Ya tienen una idea más clara, ¿verdad? Yo se las puedo complementar. Un riesgo es un evento que de hacerse presente puede afectar la continuidad operativa de un proceso. Ese evento puede ser de diferente naturaleza, de diferente origen, de diferentes causales. El punto es, el punto es, ¿cuáles son las principales causales de ese riesgo? Y una de las principales causales es lo que venimos diciendo, la ausencia de liderazgo. La ausencia de liderazgo lo que hace es fortalecer las, los impactos que va a tener en la organización, en los procesos clave, la presencia o la aparición de un riesgo. Porque el riesgo no lo podemos evitar, lo podemos mitigar, lo podemos disminuir. El punto es que es una acción preventiva, estratégica, no correctiva. Correctiva es cuando ya llegó el evento, se hizo presente el riesgo y ya nos toca recoger los vidrios del piso y estar pendiente que nadie se corte. En el argot de la empresa es levantar los procesos, levantar la tecnología, buscar personas, hablar con los clientes, el impacto que tengo en las ventas, la imagen que tengo ante los compradores o la sociedad comprante, las pérdidas que puedo tener. Entonces hay que verlo como un proceso estratégico preventivo. Y ustedes que están en una maestría de negocios, para ustedes es clave ver el tema de los riesgos. Estamos hablando de la calidad porque es la materia, pero en general, como una acción preventiva estratégica. Hay que verlo así, colegas. Ahora bien, ahora bien, estoy ratificando lo que decía hace un momento, ¿verdad? Que los principales riesgos que podemos encontrar en las organizaciones, desde lo interno, es la ausencia de liderazgo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una cultura de liderazgo, porque no me refiero al jefe nada más que debe ser el líder, es, es una cultura. Usted en su negocio propio, en su organización, donde usted trabaja en un organismo multilateral, en una ONG, una alcaldía, en un ministerio, en una empresa privada, no importa, en su propio negocio, usted tiene que preguntarse, ¿cómo estoy manejando los riesgos? ¿Cuánto liderazgo le estoy aplicando? Porque pues yo podría decirle, sí, usted tiene que identificarlo, caracterizarlo. Eso es normal, lo vamos a ver. Es una cuestión de actitud. El liderazgo estratégico es una cuestión de actitud. Por supuesto que lleva elementos de conocimientos, habilidades, destreza, juicio, valores. Esos son los componentes de una competencia. Pero principalmente, usted tiene que ver con qué actitud yo estoy manejando los riesgos en mi organización. Porque en la mayoría de los casos estamos acostumbrados a ser menos preventivos y más correctivos. Y cuando actuamos, cuando el cliente, control de calidad o alguien nos dice esto no es conforme, esto tiene un problema, esto va a ocasionar un problema, entonces reaccionamos sin una planificación.
Entonces, el liderazgo y la planificación para gestionar adecuadamente el o los riesgos potenciales es uno de los primeros elementos estratégicos que debemos tomar en cuenta para nuestro negocio. Porque él no avisa, él llega y punto. Ahora, si yo soy planificado, preventivo, con juicio, yo analizo el entorno, no solo el externo, sino el interno, y comienzo a identificar probabilidades. Y eso lo vamos a ver ahorita, ya lo vamos a ver en un gráfico, ¿verdad? Podemos concluir entonces que el riesgo, como dice acá, es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento, ¿verdad? Y que ese evento para nosotros, nuestra organización, nuestros procesos clave tenga consecuencias negativas. Porque, escuchen esto, estoy seguro que ustedes están cansados de hacer planes de trabajo, planes estratégicos, planes de cualquier tipo. Pero a nosotros nos enseñan en la universidad que hacemos los planes en sentido positivo y nunca, o pocas veces, mejor dicho, tal vez no voy a decir nunca, pocas veces nos inculcan que hay que contemplar el qué pasaría si estoy haciendo mi presupuesto de venta. ¿Qué pasaría si no cumplo las metas mensuales los 6 primeros meses? Entonces el presupuesto de venta no me va a alcanzar para el resto de los presupuestos. Presupuesto de materiales, de mano de obra, etc. Entonces háganse siempre esta pregunta. ¿Qué pasaría si falla esto, si falla aquello, si no se entrega esto, si no se cumple aquello? Si el cliente me está pidiendo una cosa y le estoy dando otra. Si el cliente quería hablarme y no lo escuché. Si no revisé la competencia. Si no tengo un elemento que me empodere para llegar al mercado. Entonces, de no tener clara respuesta a esa pregunta, ¿qué pasaría si? Entonces mi plan está hecho solo en sentido positivo. Es decir, como que nunca va a pasar nada negativo. Ahora háganse esta pregunta. ¿Qué va a ocurrir cuando pase algo negativo? Ya saben lo que va a ocurrir, ¿verdad? Bien. Esto que le coloqué aquí es un esquema que yo lo llamo para la gestión de riesgo o desastres, ¿verdad? En cualquier área, hablando de calidad. Entonces, hay 3 elementos previos, ¿verdad? Principales. Previo al desastre, durante el desastre y posterior al desastre. Entonces, ¿qué es lo que debemos estar buscando? Tener una planificación que manejemos adecuadamente los riesgos, ¿verdad? Entonces aquí sí se cumple el tema de prepare o caracterice él o los riesgos bajo los cuales su organización puede estar, puede ser afectada o puede estar involucrada. Entonces, al riesgo hay que darle un nombre, hay que darle una especie de caracterización. Caracterización. Es decir, es un riesgo natural, es un riesgo operativo, es un riesgo legal, es un riesgo político, es un riesgo económico, es un riesgo tecnológico, es un riesgo de deslealtad de la competencia, es un riesgo de carencia de innovación. O sea, hay muchos tipos de riesgos, ¿verdad? Entonces, cuando yo identifico él o los riesgos a los cuales yo puedo estar sometidos o afectados, entonces ahora yo tengo que identificar la probabilidad de ocurrencia. ¿Cuál es la probabilidad que este riesgo llegue a nosotros? Repito, de cualquiera de las características que di. Cuando yo tengo claro cuál es la probabilidad, entonces yo ahora tengo que determinar cuál es el posible impacto que puede tener si se hace presente. Si se hace presente, ¿cuánto me puede afectar, impactar, dañar? Para entonces ahora sí ir a la parte final de desarrollar un plan alternativo, un plan B, un plan de trabajo, que va a buscar qué, lo que hacíamos hace unos minutos, mitigar, reducir ese impacto, ¿verdad? Entonces aquí se los coloqué de una manera más sencilla, identificar el riesgo y una estrategia para financiación de los desastres. ¿Por qué?
porque no solamente todo es mano de obra laboral, debemos tener un financiamiento, no solamente para tener, por ejemplo, una herramienta de monitoreo de aplicaciones críticas, capacitación al personal, entrenamiento en técnicas diversas para abordar riesgo, disponer de una asesoría externa. O sea, todo eso es financiamiento, ¿verdad? Luego, en el desastre, ¿verdad? Debemos tener un sistema de alerta y respuesta. Es decir, cuando yo estoy preparado para un desastre porque yo estoy monitoreando. Y como monitoreo puedo dar respuesta porque aparecen las alertas. Y posterior al desastre tengo que hacer la evaluación. O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles son las causales de este desastre? ¿Por qué apareció este riesgo? ¿Por qué no lo teníamos contemplado? ¿Por qué no fue monitoreado? ¿Por qué lo contemplamos y lo teníamos monitoreado pero no teníamos a la gente capacitada o no teníamos la infraestructura, herramientas, tecnología, procesos, presupuesto para ello? ¿Verdad? Por supuesto que luego hay que recuperar, pero era lo que le decía en el argot de la similitud. No queremos recoger los vidrios rotos. Queremos estar alerta para que el vaso no se caiga y no se rompa. Entonces, eso es un poco de planificación, ¿verdad? También incluye la parte de amenazas y vulnerabilidades. ¿Cuáles son nuestras amenazas? Ya le dije, lo interno juega un papel importante. Personal no capacitado, personal no alineado con la organización, personal que no conoce las herramientas o no tiene las competencias adecuadas, vulnerabilidades. Somos buenos en lo que hacemos, pero no tenemos presupuesto para hacer una buena campaña de publicidad. Tenemos presupuesto para hacer una campaña de publicidad, pero no monitoreamos el resultado o la gestión de cada trabajador. No tenemos no hemos dado los pasos en crear una cultura de manejo de la gestión de los riesgos, ¿verdad? En la fase 2, que es la materialización de la amenaza. ¿Por qué? Porque ya decimos, sí, ya la amenaza está llegando y debemos estar preparados. Y cuando decimos posterior al desastre, entonces el impacto. ¿Cuál fue el impacto, por ejemplo, en lo económico, en lo ambiental, en lo social, en lo tecnológico, en lo humano? O sea, hay muchos tipos de impacto, ¿verdad? Y para ello debo yo generar un proceso de recuperación. Y, evidentemente, en la planificación para el desarrollo, tener objetivos claros sobre lo que vamos a hacer, tener una organización ordenada, eso se refiere a cada quien con su rol claro, y no dejar a un lado el tema del presupuesto, ¿verdad? Para esto. En la fase 2, todo lo referido a la coordinación. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Por eso dice, como coordinación empresarial entre múltiples niveles y actores. Cada quien sabe qué hacer en caso de un riesgo. Lo primero es que no cunda el pánico. Tenemos una metodología, tenemos procedimientos, tenemos políticas, tenemos aliados externos. Y aquí está el protocolo de trabajo. Eso hay que hacerlo, ¿verdad? Y finalmente, en la parte final, bueno, coordinación con todos los actores, ¿verdad? O los múltiples actores, de qué fue lo que pasó y el análisis, y evidentemente, cuánto nos costó mitigar o cuánto nos costó el daño, si fuese el caso. Y la planificación para la recuperación resiliente. Acuérdense que la resiliencia es la capacidad que todos ustedes tienen para sobreponerse a las adversidades. Y eso no solamente es a lo interno, desde la autoconciencia, sino también con un elemento que es la disposición. Y pensando que estamos hablando de una organización y tenemos un equipo multidisciplinario, entonces cada uno se convierte en un actor resiliente. Y por eso el liderazgo es que capitaliza a estos actores resilientes. Y por eso es que el liderazgo eh, promociona, previene y gestiona los recursos en la organización para mitigar todas estas amenazas. Por lo tanto, colegas, eh, he querido reflejar este pequeño video, tal vez un poquito más largo a los anteriores, porque para esta semana 5 el tema que vamos a tratar es riesgos, riesgos en la gestión, ¿verdad? Y eh, pues este tema va a ser clave para el parcial 3. Esta semana no tenemos laboratorio, solo voy a abrir un foro de discusión
sobre el tema. Sobre el tema voy a abrir un foro. Estoy seguro que va a ser enriquecedor las opiniones de ustedes. Por supuesto, con la confidencialidad que requiera que ustedes puedan o no dar información sobre su organización, ¿verdad? No tenemos que decir más allá de lo que debamos. Pero sí lo que quiero, lo que se busca con esta semana es crear conciencia sobre los riesgos. Allí están, no desaparecen. Se hacen invisibles, pero son muy visibles. Preguntémonos, repito, con cuánta eficacia, disposición desde un liderazgo natural de ustedes. Estoy mirando los riesgos de mi organización, al menos los que me competan a mí. Y si yo dirijo mi organización, pues yo como líder tengo que estar allá arriba, ver a 3 escalones más arriba para ver hacia abajo cómo está mi gestión. Bueno, colegas, estoy abierto a cualquier consulta en el chat o en el chat de la plataforma Blackboard. Espero haber sido bien explícito, que les haya sido útil, porque repito, esto es lo que vamos a evaluar, el tema de riesgos en nuestro parcial 3, que es dentro de, ¿qué? Unos 10 días terminamos. Nos queda esta semana y un pedacito de la otra. Estoy terminando acá de armarle el aula virtual y ahí les comento. Cuídense mucho, Dios los bendiga, gracias.